Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a este canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, con mucha energía y listos para descubrir juntos todo el chisme que se nos viene encima. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una bomba que realmente nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense porque la información que les traigo hoy es candente. Hoy vamos a desentrañar los detalles de la más reciente revelación que involucra a nuestro querido Kerem Bürsin y, por supuesto, a Hande Erçel. ¿Recuerdan el escándalo? ¿La incertidumbre? Bueno, pues parece que ahora tenemos más piezas del rompecabezas, y todo gracias al padre de Kerem. Sí, leyó bien. El padre de Kerem, sin quererlo o queriéndolo, ha soltado una bomba que ha sacudido los cimientos de todo el fandom. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecer a los que ya son parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos aquí, y les recuerdo que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos porque, créanme, esto apenas comienza. El mundo de las series turcas, los chismes y las noticias de las celebridades siempre está en movimiento, y aquí, en este canal, se enterarán de todo primero. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La bomba. El padre de Kerem, en una reciente entrevista, o quizás en una declaración inesperada, decidió, de alguna manera, hablar, pero no sobre Kerem, no directamente. Habló indirectamente. Y en esas indirectas, boom. La revelación. Todos esperábamos ansiosamente alguna declaración, alguna pista, alguna señal sobre la vida amorosa de Kerem, pero el padre mantuvo silencio, guardó sus secretos, hasta cierto punto. En lugar de centrarse en su hijo, el padre de Kerem, con una sutileza que algunos podrían calificar de diplomática y otros de tramposa, dejó caer pistas sobre la relación de Kerem y Hande. Recordemos que este es un tema que ha generado un sinnúmero de rumores, especulaciones y debates en redes sociales, foros y en la vida real. La conexión entre Kerem y Hande después de su paso por la exitosa serie Love is in the Air ha sido un foco de atención constante. ¿Eran pareja? ¿No lo eran? ¿Era todo un truco publicitario? Las preguntas eran infinitas y las respuestas escurridizas. El padre, al ser interrogado sobre el tema, inicialmente intentó evadir la pregunta. No puedo hablar de la vida personal de mi hijo, dijo con una sonrisa que podía interpretarse de mil maneras diferentes. ¿Era una sonrisa de complicidad? ¿De vergüenza? ¿De simple cortesía? No lo sabemos. Pero tras insistencia de la prensa y quizás un poco de presión, el padre cedió, pero no de la forma que esperábamos. No ofreció una declaración directa, sino una serie de comentarios que, analizados con lupa, revelan mucho más de lo que aparentan. Empecemos por el principio. La entrevista o el momento en que se hizo la declaración fue durante un evento. Un evento público lleno de cámaras, micrófonos y periodistas hambrientos de información. El padre de Kerem, visiblemente incómodo al principio, pero luego más relajado, comenzó a responder preguntas sobre su vida, su trabajo y, por supuesto, sobre su famoso hijo. La tensión en el aire era palpable. Todos sabíamos que la pregunta sobre Hande iba a llegar, tarde o temprano. Y llegó. La periodista, con una sonrisa que denotaba astucia, formuló la pregunta de manera indirecta, pero directa a la vez. ¿Qué opina de la popularidad de Kerem y de la conexión que tiene con sus fans, especialmente con las fans que apoyan la pareja que formó en la serie? La pregunta era un gancho. Era una forma elegante de preguntar directamente por Hande sin nombrarla directamente. Y el padre, en lugar de esquivarla, respondió. Su respuesta fue ambigua, pero reveladora. Comenzó diciendo, Kerem es un hombre talentoso y trabajador. Siempre se ha dedicado a su trabajo con pasión, y eso se refleja en el cariño que le tiene el público. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Un padre orgulloso hablando de su hijo. Pero luego vino la parte clave. En cuanto a su vida personal, creo que cada uno tiene derecho a ser feliz y a tomar sus propias decisiones. Y si esas decisiones implican compartir su vida con alguien, sea quien sea, yo lo apoyo completamente. ¿Ven? La frase aparentemente inocua esconde un significado profundo. El sean quien sea es la clave. ¿Por qué no nombrar a Hande directamente? ¿Por qué esa evasión?
¿Acaso porque no podían confirmar o negar una relación oficial? O tal vez, y esto es una especulación mía, era una forma de proteger la privacidad de su hijo y de la actriz, sin revelar demasiado. Pero ahí no acabó la cosa. La periodista, sagaz como es, insistió. ¿Y usted, como padre, cree que la relación de Kerem con su CEO estrella, en su momento, fue algo más que una relación laboral? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El padre, después de tomar una larga bocanada de aire, respondió: el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Esa frase, tan corta y tan directa, fue la bomba. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que había algo más que una amistad o una relación laboral entre Kerem y Hande? ¿Que el tiempo revelaría la verdad, o que la verdad ya estaba ahí, esperando ser descubierta? La incertidumbre volvió a apoderarse de todos. Pero una cosa quedó clara: el padre de Kerem, al no negar la posibilidad de una relación, estaba abriendo la puerta a la especulación. Estaba alimentando el fuego de los rumores. La reacción del público, por supuesto, fue inmediata. Las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem y Hande, aquellos que siempre han soñado con verlos juntos, celebraron la confesión del padre. Los que dudaban se vieron obligados a reconsiderar sus posturas. Los foros de discusión se llenaron de análisis, de teorías, de conjeturas. La palabra Hande se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Qué podemos deducir de las palabras del padre de Kerem? Primero, que la relación entre Kerem y Hande fue, y sigue siendo, algo importante para él. Segundo, que no la rechaza ni la desaprueba. Tercero, que hay algo que todavía no podemos saber con certeza. O quizás, y esta es mi opinión personal, el padre de Kerem sabe más de lo que dice, y está simplemente esperando el momento adecuado para revelarlo todo. ¿Pero por qué revelar algo ahora? ¿Por qué no guardar silencio como han hecho tantas otras figuras públicas en situaciones similares? La respuesta podría ser múltiple. Tal vez el padre de Kerem quiere limpiar la imagen de su hijo, y aclarar de una vez por todas la situación con Hande. Tal vez quiere preparar el terreno para una posible reconciliación, o para una nueva relación. O tal vez simplemente no pudo resistirse a hablar. Sea cual sea la razón, la revelación del padre de Kerem ha tenido un impacto significativo en el mundo del entretenimiento turco. Ha generado una ola de expectativas, y ha revivido la esperanza de muchos fans. La historia entre Kerem y Hande, lejos de terminar, parece estar más viva que nunca. Y lo que es más importante, ha demostrado que a veces la verdad se esconde en las palabras no dichas, en las sonrisas ambiguas, y en las evasiones diplomáticas. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué sigue? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Confirmarán finalmente su relación? ¿O seguirán jugando al gato y al ratón con los medios y los fans? Solo el tiempo lo dirá, como bien dijo el padre de Kerem. Pero una cosa es segura: este canal, como siempre, estará atento a cualquier novedad. Estaré aquí para analizar, debatir y compartir con ustedes toda la información relevante. Y ahora, permítanme profundizar un poco más en este tema tan jugoso. Como ya mencioné, el evento en el que se produjeron estas declaraciones fue crucial. Era un evento de alto perfil, repleto de personalidades del mundo del espectáculo, y por supuesto, la prensa rosa estaba al acecho, lista para capturar cualquier detalle. La atmósfera era eléctrica, con la expectativa de que el padre de Kerem, conocido por su discreción, soltara alguna perla sobre la vida de su hijo. El padre, un hombre de mediana edad, vestido con elegancia y con una sonrisa que oscilaba entre la compostura y la aparente incomodidad, respondió a las preguntas iniciales con diplomacia. Habló sobre la trayectoria de Kerem, sus proyectos actuales y su innegable éxito. Pero la pregunta que todos esperaban era inevitable, y la periodista, con una astucia admirable, la lanzó como un anzuelo bien camuflado. La periodista, que conocía la historia de Kerem y Hande y la ferviente base de fans que los apoyaba, utilizó un lenguaje cuidadosamente elegido para no infringir la privacidad del actor, pero a la vez obtener información relevante. La pregunta, aunque indirecta, era clara: ¿qué opinaba el padre sobre la conexión entre Kerem y su CEO estrella, y sobre la respuesta que esta conexión generaba entre el público? La respuesta del padre fue calculada. No negó ni confirmó nada directamente. Se limitó a alabar el talento y la ética de trabajo de Kerem, destacando su dedicación y pasión por su profesión.
Fue una respuesta típica de un padre orgulloso, pero luego llegó la frase clave: en cuanto a su vida personal, creo que cada uno tiene derecho a ser feliz y a tomar sus propias decisiones. Y si esas decisiones implican compartir su vida con alguien, sea quien sea, yo lo apoyo completamente. Analicemos esta frase en detalle. El sea quien sea es lo que realmente llama la atención. ¿Por qué no mencionar a Ande por su nombre? ¿Por qué la evasión? ¿Es una estrategia para evitar la controversia o una forma de proteger la privacidad? O quizás, como ya he especulado, es una forma de mantener el misterio, de alimentar el interés y de dejar la puerta abierta a futuras revelaciones. La periodista, percibiendo la ambigüedad de la respuesta, no se rindió. Insistió buscando una respuesta más directa. ¿Y usted, como padre, cree que la relación de Kerem con su CEO estrella, en su momento, fue algo más que una relación laboral? La tensión se palpaba en el aire. El padre, tras una pausa que pareció durar una eternidad, respondió con las 3 palabras que encendieron la mecha: el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Esa frase aparentemente sencilla, contenía un universo de posibilidades. ¿Significaba que había algo más que una relación laboral entre Kerem y Ande? ¿Que el tiempo revelaría la verdad, o que la verdad ya estaba allí, esperando ser descubierta? La frase generó una ola de especulaciones y teorías. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y conjeturas. Los fans de Kerem y Ande, conocidos como Serkan Bolat Andeda YLDZ, los nombres de sus personajes en *Love y Sindeer *, celebraron la confirmación del padre. Los que dudaban se vieron obligados a reevaluar sus posturas. Los foros de discusión y las páginas de fans se llenaron de análisis, teorías y conjeturas. La palabra Ande se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Qué podemos deducir de las palabras del padre de Kerem? Primero, que la relación entre Kerem y Ande fue, y sigue siendo, algo significativo para él. Segundo, que no la rechaza ni la desaprueba. Tercero, que hay algo que todavía no podemos saber con certeza. O tal vez, como creo yo, el padre de Kerem sabe más de lo que dice, y está simplemente esperando el momento adecuado para revelarlo todo. La pregunta del millón es: ¿por qué revelar algo ahora? ¿Por qué no guardar silencio como han hecho tantas otras figuras públicas en situaciones similares? Las posibles explicaciones son variadas. Quizás el padre de Kerem quiere limpiar la imagen de su hijo, y aclarar de una vez por todas la situación con Ande. Tal vez quiere preparar el terreno para una posible reconciliación, o para una nueva relación. O tal vez simplemente no pudo resistirse a hablar. Otro factor a considerar es el contexto de la industria del entretenimiento turco. El mundo de las series y las celebridades turcas es muy particular. Los actores y actrices son tratados como estrellas de cine, y sus vidas personales son objeto de gran interés por parte del público y la prensa. Las relaciones amorosas son un tema recurrente y las especulaciones y los rumores están a la orden del día. En este contexto, la declaración del padre de Kerem adquiere aún más relevancia. Se trata de un gesto inusual, que rompe con la tradición de silencio y discreción que suelen mantener las familias de las celebridades. Esto sugiere que el padre de Kerem podría estar dispuesto a jugar un papel más activo en la vida pública de su hijo, o que simplemente quería expresar su apoyo a Kerem, independientemente de la situación. La revelación del padre de Kerem ha tenido un impacto significativo en el mundo del entretenimiento turco. Ha generado una ola de expectativas, y ha revivido la esperanza de muchos fans. La historia entre Kerem y Ande, lejos de terminar, parece estar más viva que nunca. Y lo que es más importante, ha demostrado que a veces la verdad se esconde en las palabras no dichas, en las sonrisas ambiguas y en las evasiones diplomáticas. La incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Kerem y Ande es grande. ¿Se reconciliarán? ¿Confirmarán finalmente su relación? ¿Seguirán jugando al gato y al ratón con los medios y los fans? Solo el tiempo lo dirá, como bien dijo el padre de Kerem. Pero una cosa es segura: este canal, como siempre, estará atento a cualquier novedad. Estaré aquí para analizar, debatir y compartir con ustedes toda la información relevante. Ahora me gustaría explorar algunas de las posibles interpretaciones de las palabras del padre de Kerem. *** Interpretación 1. La confirmación sutil. *** Tal vez,
la frase "el tiempo lo dirá" sea una forma elegante de confirmar indirectamente la relación romántica entre Kerem y Hande. El padre podría estar sugiriendo que el tiempo revelará lo que ya es evidente para muchos, que hubo, y posiblemente aún hay, un vínculo sentimental entre los dos actores. Esta interpretación es la que más entusiasmo genera entre los fans que esperan verlos juntos nuevamente. *** Interpretación 2. La protección de la privacidad. *** Otra posibilidad es que el padre de Kerem esté intentando proteger la privacidad de su hijo y de Hande. Al no confirmar ni negar la relación, está evitando que la prensa y los fans invadan su vida personal. Esta interpretación resalta la delicadeza con la que el padre maneja la situación, buscando un equilibrio entre la sinceridad y la prudencia. *** Interpretación 3. La preparación para el futuro. *** El padre de Kerem podría estar preparando el terreno para una posible reconciliación o para una futura relación de Kerem. Al no descartar la posibilidad de una relación, está abriendo la puerta a la especulación y a la esperanza. Esta interpretación es la más optimista, ya que sugiere que el padre apoya la felicidad de su hijo, independientemente de con quién la comparta. *** Interpretación 4. La búsqueda de atención. No podemos descartar la posibilidad de que el padre de Kerem esté buscando un poco de atención mediática. Al hacer una declaración ambigua, está generando interés y debate, lo que podría beneficiar la imagen pública de su hijo y de él mismo. Esta interpretación es la más cínica, pero no por ello carente de validez. En definitiva, las palabras del padre de Kerem son como un rompecabezas con múltiples piezas, y cada uno de nosotros puede interpretar las piezas de manera diferente. Lo que está claro es que esta revelación ha generado un gran interés y ha reavivado la pasión de los fans por Kerem y Hande. Ahora, permítanme resumir los puntos clave de este vídeo. Hoy hablamos de la sorprendente revelación del padre de Kerem sobre la relación entre su hijo y Hande Erçel. Analizamos sus declaraciones y el impacto que tuvieron en el fandom. Y especulamos sobre el futuro de esta historia. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su pasión por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva, y que se hayan emocionado tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de las declaraciones del padre de Kerem? ¿Creen que hay algo más entre Kerem y Hande? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No duden en compartir sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, y sigan explorando conmigo el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.